Hola, ¿cómo están ustedes? Voy a comenzar la clase prevista para hoy, que es el lunes 30 de marzo. Vamos a abordar la unidad 5 sobre intervinientes procesales. Sigo esperando vuestras consultas, sugerencias, dudas de cualquier índole en estas clases virtuales, con el objetivo de mejorar. Voy a incorporar a la clase de hoy otro sistema que me va a permitir compartir pantallas con ustedes. Espero que de esta manera el resultado de la clase sea mejor. Así que vamos a tratar tres diapositivas informatizadas que ustedes tienen en el blog, aunque las voy a compartir, y también las hemos subido al campus de la facultad. He introducido pequeñas mejoras, pero que no hacen a lo sustancial. A propósito de los intervinientes procesales, hay una voz, que es la que presento aquí, amplia, y una voz más restringida que se suele usar en la doctrina de sujetos procesales. Con sujetos procesales se alude a los protagonistas principales del proceso, la actora o demandante o accionante, y la demandada o accionada, y al juez. Es decir, aquellos que de una manera o de otra están ligados a la solución del conflicto. Pero la voz genérica con la que yo presento el tema se refiere principalmente a todas aquellas personas que de una u otra manera tienen un rol, una participación en el proceso. Y entonces, además de los sujetos procesales, van a aparecer aquí los letrados, los procuradores, eventualmente un martillero, eventualmente un síndico, el secretario del juzgado, los peritos, los testigos, etc. Ese es el sentido de utilizar esta referencia. En la clasificación que ven en la pantalla me voy a concentrar principalmente en la distinción entre intervinientes procesales públicos e intervinientes procesales privados. En la diapositiva informatizada número 1, hoy vamos a utilizar 3 PowerPoints. En la número 1 nos vamos a concentrar en las 3 especies del género que ven en la pantalla: órgano público de la jurisdicción para el juez, órgano público de control o de asistencia para el Ministerio Público, y auxiliares del órgano público de la jurisdicción. Vamos a ocuparnos de distintas categorías que trataremos cuando llegue el momento en la clase de hoy. Luego, en los intervinientes procesales privados, nos vamos a concentrar en las partes del proceso, y luego los colaboradores, que son los abogados, y los procuradores. También haremos mención a los consultores técnicos, y no vamos a tener tiempo de profundizar en la clase de hoy sobre los terceros. Pero aquí la voz terceros está planteada en más de un sentido. Por un lado, aquellos que no van a ser afectados por el resultado del proceso, pero tienen una participación. Esa es una acepción, por ejemplo los testigos, por ejemplo los peritos. Y otra acepción es la específica del Código Procesal, tratada especialmente a partir de los artículos 89 y 90. Personas que no son parte, pero que pueden ser alcanzadas directamente o indirectamente por el resultado del proceso. Permítanme hacer una comprobación. Bien, estamos grabando, así que vuelvo y seguimos. Vamos a concentrarnos entonces ahora en el juez, en los jueces, en el órgano público de la jurisdicción. El concepto indica que se trata de un magistrado que, investido del poder jurisdiccional del Estado,
resuelve los conflictos y los otros asuntos que se le someten a su consideración dentro del ámbito, dentro de las reglas de competencia. Este concepto busca que podamos ir encadenando las ideas que vamos presentando en las unidades anteriores. Observen que aludimos aquí a la jurisdicción. Nosotros habíamos visto que la jurisdicción está en manos de los jueces, y habíamos visto que los jueces se desempeñan dentro del ámbito de su competencia y tienen por función principal resolver los conflictos intersubjetivos, contiendas entre dos o más personas, entre dos o más justiciables. Allí tenemos la variante que más vamos a desarrollar en el programa, que se llama jurisdicción contenciosa. Dos partes que se enfrentan, dos partes que litigan. Pero hay una noción que no se les tiene que escapar, que es la de llamada jurisdicción voluntaria. Asuntos en los que no hay a priori conflictos, dos hijos que promueven un proceso sucesorio por el fallecimiento del padre, no tienen ningún conflicto, pero necesitan que un juez intervenga para que ese inmueble, que era de titularidad del padre, ahora que falleció, pase a nombre de ellos. A eso se refiere este concepto cuando dice otras situaciones jurídicas que le encomiende la legislación. Jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria. Luego, y en conexión con la clase de organización de la justicia y con la clase de principios procesales, ¿cómo pueden actuar los jueces? Por ejemplo, en primera instancia, los juzgados están integrados por un solo juez, es decir, la organización, la composición es unipersonal. Y en las instancias superiores, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia de la Nación, la organización es colegiada, es pluripersonal. Así que tenemos allí las dos posibilidades que se dan en la justicia nacional y en la justicia federal. Y la otra variable, en algunos casos los tribunales actúan en una estructura múltiple de instancias, que es el caso de la justicia nacional y la justicia federal, primera instancia unipersonal y segunda colegiada. En la provincia de Buenos Aires, cuya organización nosotros no estudiamos, por ejemplo, en los tribunales de trabajo hay instancia única colegiada. Así que este aspecto es variable. Avanzo para hacer una mención para que ustedes luego profundicen. Los jueces, ¿qué misión principal tienen? Resolver conflictos. Una tarea eminentemente jurisdiccional, ver la clase de fuentes del derecho procesal. Pero también, es decir, resolver un conflicto que implica, cuando digo tarea jurisdiccional, digo dictar una sentencia, dictar una norma individual que será obligatoria y se impondrá coactivamente en el caso concreto. Resolver la contienda entre el locador que no paga, que a quien no le paga el alquiler el locatario, y entonces le inicia un proceso tendiente al desalojo. Llega el momento de la sentencia, dicta la sentencia que resuelve este caso concreto, norma individual. Desde ya que el día que estoy grabando esta clase, justamente este ejemplo no podría llevarse adelante, porque se acaba de dictar un decreto de suspensión de los desalojos. Así que si se hubiera dictado esa sentencia, hoy no sería ejecutable. Pero esto es anecdótico, para la estructura general de la clase, el ejemplo vale. Pero los jueces, pero el órgano jurisdiccional también tiene algunas funciones, podríamos decir, excepcionales, que consisten en dictar normas generales, habíamos visto, para organizar un juzgado, para organizar los turnos, para organizar cómo deben ser presentados los escritos, es decir, dictar acordadas, como el Reglamento para la Justicia Nacional, o como la Acordada 4 del año 2007, o como, por ejemplo, aplicar un sumario a un empleado que comete una falta disciplinaria o una falta administrativa. Esas funciones son las de superintendencia y están encomendadas en general a los tribunales superiores, cámaras de apelaciones, Corte Suprema
de Justicia de la Nación. El punto siguiente, les pido que ustedes lo profundicen, está tratado en el Código Procesal a partir del artículo 14 e implica la facultad que tienen las partes de apartar a un magistrado del conocimiento del asunto cuando se dan determinadas causales, posibilidad que también tiene el propio juez de apartarse del conocimiento de ese asunto cuando se dan esas mismas causales. ¿Cuáles son las causales? Las del artículo 17 del Código Procesal. Se refieren a la recusación con causa, cuando la promueve la parte, o a la excusación, cuando la plantea el juez. Entre otras causales, relación de parentesco, interés en el asunto, calidad de acreedor o deudor, siempre en la relación entre partes y juez. Y la que nos queda por mencionar, repito, ustedes tienen que profundizar este punto, es la llamada recusación sin causa, autorizada en el supuesto excepcional del artículo 14 del Código Procesal. Donde sí me quiero detener, aunque está explicado en la pantalla, pero quiero hacer hincapié porque es un tema que ustedes tienen que manejar y viene dado desde la Constitución Nacional, es en el sistema de nombramiento primero y en el de remoción después de los jueces. Para ambas variables, en el régimen actual, a partir de la reforma constitucional de Santa Fe de 1994, tenemos que distinguir jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llamados ministros, de los jueces inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 108 y siguientes de la Constitución Nacional. Jueces de la Corte Suprema, ¿quién los nombra? Presidente de la Nación, Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, con las asistencias de las dos, perdón, con el voto de los 2/3 de los miembros presentes. Hasta allí las normas constitucionales. ¿Y qué ocurre en el caso de los jueces inferiores? ¿Quién los nombra? Igual, presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. ¿Y cuál es la diferencia? Lo hace sobre la base de una terna vinculante que le remite el Consejo de la Magistratura. Y aquí pongo en escena a otro interviniente procesal. ¿Quién es ese interviniente procesal? El Consejo de la Magistratura. Vean ustedes el artículo 114 de la Constitución Nacional. Además de que tiene a su cargo la administración del Poder Judicial, en el punto que a nosotros nos interesa, su rol es seleccionar los candidatos a jueces luego de un concurso público de oposición y antecedentes. Esta es la gran mejora, el gran aporte que hace la reforma de Santa Fe al régimen de nombramiento de los jueces. Y además, el Consejo de la Magistratura se encarga de decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y formular la acusación. Lo dicho a propósito del nombramiento de los jueces. Y a propósito del enjuiciamiento de los jueces, como ustedes saben, duran en el cargo mientras dure su buena conducta, es decir, inamovilidad o estabilidad en el cargo, pero pueden ser removidos por las causales que prevé la Constitución Nacional, ver artículo 53, por ejemplo, mal desempeño. Corte Suprema, lo hace el Congreso. La Cámara de Diputados acusa, la Cámara de Senadores juzga. Jueces inferiores, a través de un jury o jurado de enjuiciamiento, luego de la acusación del Consejo de la Magistratura, el jury lleva adelante o desarrolla el juicio, dicta la sentencia que determina si corresponde o no corresponde apartarlo a ese juez. De esta manera podemos pasar ahora e incorporamos al análisis el decreto ley 1285 del 58, los requisitos para poder ser nombrado juez, desde el punto de vista de la edad, 30 años como mínimo, desde el punto de vista del título, por supuesto, o de la profesión,
abogado, universidad nacional o universidad privada, o obtenido en el extranjero si ha sido revalidado. Desde el punto de vista de la experiencia profesional, 4 años de profesión de abogado para juez de primera instancia, 6 para juez de Cámara de Apelaciones, 8 para juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el cuarto requisito, ser ciudadano argentino. En cuanto a los derechos, ya quedaron tratados hoy y en clases anteriores: inamovilidad en el cargo o estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta, e intangibilidad en la remuneración. Entre los deberes que deben observar los jueces, una vez que son designados como tales, encontramos vivir dentro de los 70 kilómetros de la sede del juzgado, asistir al despacho diariamente en el caso de los jueces de primera instancia y los días de acuerdo en el caso de la Cámara de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salvo en tiempos de pandemia o coronavirus, en que desarrollamos tantas actividades todos nosotros de manera virtual. Esto como agregado, no previsto claro en el decreto ley del 58. Y tercero, administrar justicia, es decir, fundamentalmente dictar las resoluciones judiciales en tiempo y forma. Y las incompatibilidades y prohibiciones: no pueden ser nombrados jueces los que hayan sido condenados en un proceso penal por un delito de los llamados infamantes, como podría ser un delito de violación o un delito de estupro. Y luego, en cuanto a las incompatibilidades, los jueces tienen, y prohibiciones, tienen prohibido desarrollar actividades políticas, actividades comerciales, actividades industriales, actividades profesionales como abogado de parte. Solo pueden, al margen de su actividad específica, desarrollar actividades académicas o actividades de enseñanza universitaria. Avancemos primero, ahora, hacia dentro de estos intervinientes públicos, intervinientes procesales públicos, hacia la figura del Ministerio Público tratada en el artículo 120 de nuestra Constitución Nacional. El Ministerio Público en la Constitución Nacional, a diferencia de otros regímenes, como el de la provincia de Buenos Aires, es un órgano extra poder y tiene por tarea principal promover la actuación de la justicia en la defensa de la legalidad, llevar adelante los intereses generales de la sociedad. La temática, como ven en la pantalla, está regulada por las leyes 24.946 y 27.149, especialmente para la rama fiscal y para la rama de defensoría. Vamos a distinguir aquí 3 tipos de integrantes del Ministerio Público. Primero, los fiscales. Atención, no confundir, porque estamos hablando de los fiscales ante la justicia civil, ante la justicia comercial, no los fiscales más conocidos, que son los fiscales penales, los fiscales criminales, que llevan a cabo fundamentalmente la investigación de los delitos y la acusación. Los fiscales que nosotros tratamos, a los que nosotros nos referimos, intervienen típicamente en cuestiones de competencia, en procesos sucesorios o en materia de medidas cautelares, por ejemplo. Y luego viene la rama de defensoría, que voy a dividir en 2 especies o en 2 subespecies. La pupilar, que se refiere a los fiscales públicos llamados de menores e incapaces. ¿Y en qué procesos intervienen? Ver artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación. Van a intervenir de manera complementaria en todos aquellos procesos en los que se encuentren involucrados niñas, niños, adolescentes
y otras personas de capacidad restringida, como por ejemplo personas declaradas incapaces. En esos procesos, además de intervenir, supongan ustedes un niño, sus progenitores en su representación, va a intervenir el Estado a través del Ministerio Público, para velar adecuadamente, para controlar adecuadamente la protección de los intereses de esas personas. Y la última categoría, los defensores públicos oficiales, que vamos a ejemplificar más adelante en el curso, en el caso del artículo 343 del Código Procesal, van a intervenir cuando una persona es citada al proceso por edictos, porque no se la pudo notificar de otra forma, y no comparece. Este defensor va a representar al ausente en un proceso civil. Y por último, en esta diapositiva informatizada, o en este archivo, tenemos que ocuparnos, de entre los intervinientes procesales públicos, a los llamados auxiliares del órgano jurisdiccional o auxiliares del despacho judicial. Voy a analizar especialmente las primeras dos categorías que ven en pantalla y luego las segundas dos. Lo hago de manera separada. ¿Por qué? Porque dentro de cada juzgado vamos a encontrar al o a los secretarios que van a ocupar el rol del, comillas, número 2 del juzgado, y a los oficiales primeros, o jefes de despacho, o prosecretarios que van a ocupar, entre comillas, el rol de número 3 del juzgado. Ambas especies requieren que se trate de abogados. ¿Van a auxiliar al juez? Sí. Y son categorías tan importantes que estos que son llamados funcionarios del juzgado están habilitados por el Código Procesal para dictar resoluciones judiciales. Ver Código Procesal, artículos 38, 38 bis, 38 ter, 117. En un juzgado pueden dictar resoluciones, como veremos más adelante, el juez, pero también el secretario y también el prosecretario. Todos integran un juzgado, además de otras personas que agregamos aquí, que adoptan distintos nombres según el tipo de juzgado de que se trate, según el fuero, y serán llamados auxiliares, escribientes, oficiales. Luego, los oficiales notificadores, los que integran la oficina de notificaciones, son aquellos que se encargan del diligenciamiento de las cédulas. ¿Qué son las cédulas? Como veremos en la clase correspondiente, en una unidad que sigue, la unidad número 7, dedicada precisamente a los sistemas de comunicación o de notificación de las resoluciones judiciales, los que vulgarmente podemos llamar los, comillas, carteros de tribunales. ¿De qué se encarga un cartero? De llevar una carta, por ejemplo, una carta documento, al que remite una persona, al destinatario, de llevarla a la casa, de llevarla a su domicilio. Bien, cuando se trata de notificar que el locador le ha iniciado una demanda al locatario, hay que darle la posibilidad al locatario de defenderse. Para eso tiene que conocer la demanda. Entonces el oficial notificador se encarga de llevar una cédula con la copia de la demanda al domicilio del destinatario, del demandado. Es un rol trascendente porque hace al principio de contradicción, porque hace al fundamento constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio de la personalidad y de los derechos. Oficiales notificadores que se encargan del diligenciamiento de las cédulas. Y luego la oficina de mandamientos, que está integrada por los oficiales de justicia. Los oficiales de justicia cumplen el rol
de diligenciar los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Como también veremos más adelante. Órdenes de actuación, órdenes de ejecución que dan los jueces. Los oficiales de justicia son el brazo que ejecuta la resolución judicial. Por ejemplo, un mandamiento de lanzamiento. Si al cabo del proceso de desalojo el juez ordenó desocupar un inmueble y no es desocupado voluntariamente, el oficial de justicia concurre al domicilio y hace cumplir la orden judicial. Su actividad se caracteriza porque tiene la posibilidad de recurrir al auxilio de la fuerza pública. Artículo 214 del Código Procesal. ¿Y esto qué implica? Que puede recurrir, puede pedir la ayuda de la policía para hacer cumplir esa orden del juez. ¿Y por qué separé las dos primeras especies de este género de oficiales de justicia y oficiales notificadores? Porque no hay un oficial notificador en cada juzgado, no hay un oficial de justicia en cada juzgado. Hay un grupo de oficiales notificadores, unos 300, un grupo de oficiales de justicia, unos 200, que están al servicio de todo el Poder Judicial y que dependen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se dividen la Ciudad de Buenos Aires para el desempeño de su función en zonas. A determinada zona le corresponde el oficial, la zona 1, a cargo de un oficial notificador, le corresponde diligenciar las cédulas que vienen de todos los juzgados, de todos los fueros, para esa zona. Igual en el caso de la oficina de mandamientos. Muy bien, antes de terminar el tratamiento de este tema, vamos a hacer aplicación a través de un fallo de una de las nociones que vimos, relacionada con el Ministerio Público. Así que vamos a ver un fallo de la Corte Suprema sobre esta temática. Habíamos dicho que dentro del Ministerio Público encontramos al Defensor Público de Menores e Incapaces. En este fallo van a encontrar referencia a ciertos artículos del Código Civil hoy derogado, pero la temática es exactamente igual. En lugar de los que encuentran allí nombrados, repito, vean ustedes el 103 del Código Civil y Comercial. Fíjense lo que dice la Corte. El defensor de menores es parte esencial y legítima en todo asunto judicial o extrajudicial en el que intervenga un menor de edad. En el caso, no se había dispuesto, se había omitido la participación del Ministerio de Menores. ¿Qué ocurrió? Se declaró la nulidad de todas las resoluciones dictadas sin esa participación previa. No haber observado ese aspecto implica un vicio que por violación del principio de contradicción trajo esta patología al proceso, de manera tal que los juzgados y los abogados debemos velar por la observación de la intervención del Ministerio Público en los casos que corresponda. Muy bien, vamos a avanzar ahora hacia las partes y sus colaboradores. Y entonces voy a abrir el segundo archivo que vamos a utilizar en la clase de hoy. Nos vamos a referir a las partes. El concepto principal indica que se refiere, cuando hablamos de partes, por un lado a la actora o demandante o accionante o promoviente, por otro lado a la demandada o accionada, por un lado el sujeto activo, por otro lado el sujeto pasivo. ¿Qué dice el concepto? Aquel que en nombre propio, o aquel en cuyo nombre, y aquel contra quien se pide la satisfacción de una pretensión. Para nuestro ejemplo de hoy, el locador va a pasar a llamarse actor, el locatario va a pasar a llamarse demandado.
el principio general que rige en la materia es el principio de dualidad. Un actor contra un demandado. Aunque hay variantes que no podremos profundizar en la clase de hoy, en las que hay más de un actor y más de un demandado, o más de un actor y más de un demandado, se llaman litisconsorcio facultativo, perdón, se llaman litisconsorcio activo, litisconsorcio pasivo y litisconsorcio mixto. Pero el concepto que sí, en el que sí me quiero detener, que sí les quiero remarcar desde ahora mismo, es que a partir de hoy vamos a utilizar en la mayoría de las clases ejemplos y les voy a requerir respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades que una persona, que una parte, tiene para actuar en un proceso? Y la respuesta es, son dos. La persona puede actuar por derecho propio, por mi propio derecho, por su propio derecho, opción 1. O bien puede actuar a través de un representante. Tanto el sujeto activo puede actuar por derecho propio o a través de un representante, cuanto el sujeto pasivo puede actuar por derecho propio o a través de un representante. Avancemos. Y antes de profundizar en esa línea que les abrí, me detengo en otro concepto básico para nuestra disciplina. El concepto central es el de carga procesal, pero para estudiarlo, para comprenderlo, voy a compararlo con el concepto de obligación que ustedes estudian en derecho civil, con el concepto de deber, y luego llego al de carga procesal, porque en el proceso se construye, el proceso avanza fundamentalmente en base a cargas procesales. Porque en el concepto, porque en el proceso, quiero decir, no existen en general obligaciones. Las obligaciones están antes del proceso. El inquilino tiene la obligación de pagar los alquileres. Y nacen al final del proceso. Cuando el juez condena al demandado a pagar los alquileres, ahí hay una obligación. Pero durante el proceso no hay obligaciones. Preguntas clave. ¿A favor de quién está instituida la obligación? A favor del acreedor. El locador quiere cobrar los alquileres. Luego, el deber, igual que la obligación, igual que la carga procesal, también es un vínculo jurídico, pero ¿a favor de quién está instituido en el proceso? Porque hay deberes. A favor de la buena marcha del proceso. Un deber, actuar de buena fe, actuar con probidad, actuar con lealtad. Otro deber, el deber de los testigos de decir verdad. No está instituido ni a favor del actor ni a favor del demandado, a favor de la buena marcha del proceso. Y así llegamos al concepto de carga procesal. ¿Qué es la carga procesal? La carga procesal es una situación jurídica que está instituida en la ley, que consiste en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, cuyo incumplimiento trae aparejadas consecuencias gravosas para el propio sujeto. ¿Cuál es la clave? La clave es que la carga es un imperativo del propio interés. La carga está establecida en pro o a favor del propio sujeto. El incumplimiento de la carga le trae aparejada una consecuencia gravosa al propio sujeto. Comparemos. La obligación está instituida a favor del acreedor, el locador. Si el locatario no paga el alquiler, ¿qué puede hacer el locador? Exigir el cumplimiento de la prestación. ¿Cómo? Por ejemplo, iniciando un juicio por desalojo, iniciando un juicio por ejecución de alquileres. Y ahora vamos a la carga procesal, y les doy el ejemplo típico, no único, pero típico. Si el actor promueve la demanda por falta de pago de los alquileres,
el locatario tendrá la oportunidad de defenderse. Un acto procesal que más adelante llamaremos contestación de la demanda. Pero esa no es una obligación, esa es una carga procesal. Quiere decir que el demandado tiene la chance, tiene la posibilidad de defenderse o de no hacerlo. Contestar la demanda es una carga procesal. Y si no lo hace, como es un imperativo del propio interés, como recae sobre el propio sujeto cumplir la carga, ¿qué ocurre? Trae aparejado esa omisión una consecuencia gravosa para él. ¿Cuál es la consecuencia gravosa? Que se genera una presunción a favor de la razón, que tiene el actor. Consecuencia desfavorable. Estoy cerca de tener una sentencia negativa si decido no contestar la demanda. ¿Puede el actor exigirme que conteste la demanda? No, porque no es una obligación. Y además no tiene interés, porque el actor se beneficia con el incumplimiento. Entonces la comparación es, en la obligación está instituido a favor del acreedor, en la carga procesal está instituido a favor del propio sujeto. Si el deudor no cumple, el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación. Si en el ejemplo, demandado no cumple la carga de contestar la demanda, el actor no le va a exigir nada, porque le conviene, entre comillas, esa situación. Ahora sí, capacidad civil es una noción que viene precisamente del Código Civil y Comercial. Ser titular de derechos, capacidad de derecho. ¿Puede un niño ser propietario de un inmueble? ¿Ser titular de dominio sobre un inmueble? ¿Lo recibió por herencia, por ejemplo? ¿Lo recibió por donación, por ejemplo? ¿Puede un niño o un adolescente ser titular de dominio, ser dueño de un departamento? Sí puede. Ahora bien, al lado de la capacidad de derecho, tenemos la capacidad de hecho o capacidad de ejercicio, que implica la aptitud para ejercer ese derecho. Ese niño no va a poder ejercer ese derecho, no va a poder firmar un contrato de locación, tampoco va a poder iniciar un proceso civil por falta de capacidad de ejercicio. ¿Y quiénes no tienen capacidad de ejercicio para actuar en un proceso? Los niños, niñas y adolescentes que van a necesitar ser representados por sus progenitores o eventualmente por un tutor, las personas por nacer, del mismo modo, las personas declaradas incapaces o las personas con una declaración de restricción de la capacidad. Las primeras van a ser representadas por un curador, las segundas van a ser representadas por un apoyo. Luego, artículo 12 del Código Penal, las personas condenadas a prisión a más de 3 años, o reclusión a más de 3 años, tampoco van a poder actuar por sí, van a necesitar un representante, van a necesitar un curador. Del mismo modo, los concursados o fallidos, según la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, van a ser representadas por el síndico. Ninguna de esas personas puede actuar en el proceso por derecho propio. ¿Por qué? Porque no tienen personería. ¿Y qué es la personería? La aptitud para ser protagonista de actos procesales. El que tiene esa aptitud puede litigar por derecho propio. El que no tiene esa aptitud podrá litigar, pero necesariamente a través de un representante. Su personería se integra con la actuación del representante. Ahora bien, vamos a incorporar entonces la voz representación. ¿Qué es la representación? La actuación de una persona en nombre de otra en un negocio jurídico. Hasta ahora, la variante que les presenté respecto
de todos los casos vistos, niñas, niños, adolescentes, personas de capacidad restringida, etc., supone una representación necesaria. Vamos ahora a la categoría de la representación orgánica, que fue incorporada al Código Civil y Comercial en el año 2015. ¿Qué otra persona no puede actuar nunca por derecho propio? Las personas jurídicas o personas de existencia ideal. ¿Y por qué? Porque actuar por derecho propio supone hablar en el proceso. Y Coca-Cola, Sociedad Anónima, no puede hablar en el proceso. Solo puede hacerlo a través de sus representantes. ¿Y quiénes son los representantes? Los que indica la ley sustancial. Por ejemplo, y lo verán ustedes en otras materias, en las materias de fondo. Si se trata de una sociedad anónima, será el presidente del directorio. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, será el gerente. Si se trata de un consorcio de propiedad horizontal, será el administrador. Así que aquí también hay una suerte de representación necesaria, solo que la vamos a denominar orgánica cuando se trate de una persona jurídica. Bien, vamos a hacer un descanso, los invito a que hagan un descanso de 5 minutos para recuperar fuerzas y luego voy a retomar en la segunda parte de la clase de hoy en esta misma pantalla.